La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico ocurrido en el siglo XX. Se enfrentaron, por un lado, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y por el otro, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. El bloqueo de Berlín fue el primer conflicto entre las dos superpotencias y fue un periodo de tensión máximo entre los bloques participantes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividido en 4 zonas, cada uno administrado por un país distinto. Entre ellas estaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. En 1948, los países occidentales acordaron la unificación de sus territorios en el estado conocido como la República Federal Alemana, la URSS. Interpretó este hecho como una amenaza a su territorio y decidió bloquear los accesos terrestres. El sector de Alemania, dominado por la URSS, tomó el nombre de la República Democrática Alemana en 1961. El gobierno de la zona oriental comenzó con la construcción de un muro que separaría las dos Alemanias. Occidente cooperó para evitar el aislamiento de Berlín, presidente que expresó su apoyo a los habitantes de esta ciudad mediante un discurso. Como un hombre libre, yo con orgullo digo estas palabras. Soy berlinés al borde de una guerra nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron estables. El muro de Berlín pasó a ser un símbolo en la Guerra Fría, conocido como el telón de acero. A fines de los 80 comenzó a decaer la tensión entre Occidente y el mundo soviético gracias a la Glasnost de Mikhail Gorbachev. Finalmente, en 1939, las barreras migratorias desaparecieron, permitiendo el paso libre entre las dos partes de la ciudad. Pronto caería el muro en manos de las mismas personas que una vez se separó tras la muerte de Stalin en 1953. Las estrictas controles y la falta de libertad provocaron una seguidilla de manifestaciones en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. A comienzos de 1985, el bloque comunista liderado por Lauras se vio sacudido por una crisis económica, social y política, en el que se vio afectado su rendimiento y productividad. La gente, con el sobreestar por su poca calidad de vida y la miseria de condiciones que vivía, generándose así un ambiente de tensión, Gorbachev tomó el mando de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985. Comenzó un cambio revolucionario. Gorbachev abrió las puertas a un proceso de reforma en la sociedad soviética, destacando al haber Stray a que fue una reestructuración económica y política y Glasnost, que permitió la libertad de información. Estados Unidos ganó la Guerra Fría por el agotamiento de la Unión Soviética. La Revolución de agosto de 1991 es el último intento de los conservadores para evitar el derrumbe de la Unión Soviética. Se produce un golpe de Estado que dura 60 días. Gorbachev fue retenido y los golpistas crearon un comité de emergencia y eliminaron todas las libertades civiles. El golpe de Estado generó un proceso revolucionario de signo democrático que desembarcó en el fin de la Unión Soviética y el fin del comunismo. Como consecuencia de esto, las distintas repúblicas de la URSS iniciaron un imparable tarea de declaraciones de independencia. El proyecto de Gorbachev de transformar la voz a través de la renovación del Partido Comunista de la Unión Soviética fue un fracaso. El 21 de diciembre de 1991 se declaró la disolución formal de la Unión de la República Soviética. El derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría tendrían un impacto fundamental donde Estados Unidos
asumirá el papel elemental en la economía mundial, pasando a ser la mayor superpotencia existente en el mundo, el lugar que ocupa hasta el día de hoy. El neoliberalismo se surgió después de la Segunda Guerra Mundial en América del Norte y una parte de Europa. Fue un movimiento teórico y político contra el estado de bienestar. Se origina desde un texto llamado Camino de la Servidumbre de Friedrich Hayek, el cual es un ataque contra cualquier limitación del mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza a la libertad económica y política. Hayek convocó a los que compartían su ideología y fundó la Sociedad de Mont Pelerin. Su propósito era combatir al keynesianismo y el solidarismo y cambiar las bases del capitalismo para el futuro. Pero el capitalismo avanzado estaba entrando en una fase de auge y de gran crecimiento durante la década de los 50 y 60. Hayek y sus compañeros planteaban que el igualitarismo destruía la libertad de los ciudadanos y de la competencia, y argumentaban que la desigualdad social era un valor positivo y necesario. La globalización fue un fenómeno que comenzó en el campo comercial y luego fue extendiéndose hacia los distintos ámbitos de la vida social. Este proceso mundial causó la pérdida del Estado y se produce una democratización y privatización de los medios de destrucción que transformó la perspectiva de conflicto y evidencia en cualquier parte del mundo. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico productivo, principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y economía nacional, y en sus relaciones internacionales.